Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio sobre la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17 y vamos a continuar del versículo 9 en adelante. Así que id preparando vuestras Biblias, los que os gustan tomar notas, pues preparad vuestros cuadernos de Apocalipsis y vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y comenzamos en este tiempo de estudio. Señor, estamos un día más aquí, venimos a tu presencia, abrimos tu palabra y queremos pedirte también hoy que tú nos des sabiduría para entender y que nos ayude, Señor, a recibir la palabra que en esta tarde el Espíritu Santo quiere darnos. Ayúdanos a comprender las cosas que hay en Apocalipsis, los misterios, las cosas que tú has revelado, que tenemos que conocer en este tiempo. Enséñanos, Señor, a saber discernir los tiempos, saber el papel que nos toca vivir como iglesia. Ayúdanos a hacerlo en humildad, en mansedumbre, delante de ti, Señor, siempre dispuestos a escuchar tu voz y a cumplirla, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Somos conscientes que es fácil caer en rebeldía, en rebelión contra ti, pero queremos que eso esté lejos de nosotros. Queremos realmente ser los hijos que tú quieres, Señor. Por eso venimos cada día, abrimos tu palabra en sencillez, pero confiando que el Espíritu Santo nos revelará todo aquello que tiene que llegar a nuestras vidas. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que vean este estudio y que tú sigas obrando y tocando corazones en tu iglesia para que más y más hermanos oigan tu voz, oigan tu llamado y se vuelvan a ti con vidas consagradas, comprometidas con tu palabra y con la predicación. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos. Hemos orado, hemos abierto ya nuestras Biblias, como dije antes, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10. Vamos a continuar a partir de ahí, meditando a donde el Espíritu Santo nos quiera llevar en el estudio de esta tarde. ¿Estáis dispuestos? ¿Estáis preparados? Dios siempre tiene algo que decirnos, su palabra es necesaria para nosotros cada día. Y ya hace mucho que adquirimos esta buena costumbre de reunirnos cada día a esta hora alrededor de la palabra de Dios. Hoy es miércoles 19 de mayo. Hay hermanos que han escrito en el chat del directo de este Facebook. Juan Vázquez ha escrito, buenas tardes Juan. Carmen Reyes también ha escrito. Juan Bermudo, Ana Karina, Yoli y Gaby también han escrito. Buenas tardes a todos, bendiciones. Ana Rita también ha escrito y Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Qué bueno volver a veros un día más por aquí. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Bien, la mente que tenga sabiduría, que descifre esto. No sé cómo están mis hermanos que escuchan este estudio de sabiduría. ¿Cómo estamos de sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Si le has pedido sabiduría a Dios, seguro que Dios te ha estado dando. En Daniel capítulo 12, versículo 10, dice el profeta, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente,
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este pasaje del libro de Daniel habla de los tiempos del fin. El libro de Daniel es un libro profético que tiene que ver mucho con los últimos tiempos, con lo que Apocalipsis nos está ahora revelando. Y aquí fíjate que el profeta Daniel, hablando de estas cosas del tiempo del fin, dice que los impíos proceden impíamente y ninguno entiende, los pecadores, los impíos, o sea, aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, los que no han nacido de nuevo. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, los que han creído. Lo contrario a pecadores o impíos son los santificados, los creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo y son salvos. Pues estos son los entendidos, estos van a entender estas cosas del tiempo del fin. Para comprender la revelación de Apocalipsis, ya hace muchos meses que comenzamos, y por allá al principio dijimos que para entender, evidentemente hay que tener el Espíritu Santo. Tenemos que haber sido salvados, tenemos que haber sido hechos nuevas criaturas, ahora tenemos la mente de Cristo, ahora podemos entender. Aquí el apóstol Juan en Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Y se revela algo. Dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos puntualizando lo que ya sabemos. Las 7 cabezas de la bestia, dijimos, representan los 7 imperios de Satanás en el mundo a lo largo de todos los tiempos. Imperios que se caracterizaron principalmente por ir contra Dios, tratar de destruir la obra de Dios. Estos 7 imperios, el primero de ellos sería Egipto, trató de esclavizar a los israelitas, trató de matar a los hijos de Israel. El Satanás estaba detrás de esto. Cuando Dios quiere liberar a su pueblo, Faraón se opone. Ahí está la obra de Satanás. Y así todos los imperios, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano, 6 imperios ya han sido. Falta un imperio que es el que se manifestará en estos últimos tiempos, comandado por 10 reinos, al frente de los cuales está el anticristo, o como lo dice Apocalipsis, la bestia. Entonces, sabemos que las 7 cabezas habla de 7 imperios, pero a la vez ahora dice aquí son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer, recuerda, habíamos dicho que representa a la iglesia. Ya se habló de una mujer que huía al desierto perseguida por el dragón, que era Satanás. Una mujer que dio a luz un hijo, el cual fue arrebatado a los cielos. Ahí esa mujer representaba a la verdadera iglesia, la iglesia que cree. La iglesia que en primera instancia da a luz un hijo. Estos son los creyentes que durante todos los tiempos creyeron y en el momento del arrebatamiento son llevados a los cielos. Y la mujer que huye al desierto es la parte de la iglesia que queda. O sea, iglesia, creyentes, vamos a decir, que se forman después de que la iglesia fue arrebatada. La iglesia es llevada al cielo. Pero de los que quedaron atrás hay personas que creen. Y ahora esos también son creyentes. Es la iglesia del tiempo del fin. O sea, Dios va a tener representantes en este mundo. Van a ser los que de alguna forma no habían creído en Jesucristo como su Salvador, o bien porque no habían escuchado nunca, o porque se resistieron al Evangelio, o bien porque formaban parte de iglesias pero en un concepto religioso, no habían tenido una experiencia personal con Jesús. Entonces, si no naciste de nuevo, no podrás ir al reino de Dios, así lo dice la Escritura tan claramente. Así que la iglesia es arrebatada y los que quedaron, pues muchos al darse cuenta de lo que ocurrió, el arrebatamiento se produjo y ellos no se fueron,
entonces estas personas creen de verdad y pasan a ser salvas. Se convierten en la iglesia, en la tierra, en estos tiempos del fin. La mujer representa eso. Aquí vuelve a aparecer la mujer, ya estuvimos viendo. Aquí, ¿qué representaba la mujer? La iglesia también, pero la falsa iglesia. Esa iglesia llena de idolatría, esa iglesia que se ha llenado de vanagloria, que busca las riquezas de este mundo, esa iglesia que ha dado la espalda a Dios, pero tiene el nombre de iglesia. Entonces, aquí dice que las 7 cabezas, o sea, lo que representa el imperio de Satanás a través de los tiempos, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya tenemos información. La mujer, que representa la iglesia falsa, se sienta sobre los 7 montes. El último imperio, de los 6 primeros que hubo, Roma, digamos que dio la forma a lo que sería el último imperio. Roma está representada en este último imperio. Ahora bien, ¿sabéis Roma, la ciudad actualmente, por un detalle que se le conoce? ¿Os suena algo de Roma que tiene que ver con 7 montes? ¿Os suena algo de eso? Sobre los 7 montes está sentada la mujer, la iglesia falsa. Bueno, a Roma, igual alguien está escribiendo, lo está escribiendo, pero a Roma se la conoce como la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes. Sí, alguien igual ya estaba escribiendo, porque Raquel dice, claro, ella debía saber. Roma se la conoce como la ciudad de los 7 montes, las 7 colinas. Estos días atrás, sí, ahí está, ahora me sale el comentario, es la ciudad de las 7 colinas. Estos días atrás estábamos hablando del Vaticano, hablábamos de lo que representa en Roma la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que ha representado esa visión de la Iglesia a través de los tiempos. Sin duda, sin querer forzar ningún tipo de interpretación, cuando aquí estamos leyendo acerca de esta falsa religión de la Iglesia, esta mujer sentada sobre una bestia escarlata, el color escarlata, llena de nombres de blasfemia, la mujer que está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, con piedras preciosas y perlas, que tiene en la mano un cáliz de oro. Toda esta descripción, la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando hemos hablado de todo esto, las riquezas de la Iglesia, cuando lees esto no puedes dejar de pensar en eso. Las riquezas de la Iglesia, la Santa Inquisición que mató a tantos creyentes verdaderos de Cristo. Y Juan, cuando vio esto, se asombró con gran asombro. Y ahora el texto nos sigue dando argumentos. ¿Creéis que todo esto es casualidad? No. Ahora se nos vuelve a hablar de lo que representa el imperio de Satanás, y se nos vuelve a hablar de la mujer que está sentada sobre los 7 montes, y esto es Roma. O sea, la figura de Roma está siempre presente, y no es que queremos ver cosas donde no las hay. Es que fíjate que estamos como si tuviéramos un rompecabezas y nos van apareciendo piezas y esas piezas encajan perfectamente unas con otras. O sea, no es que de pronto nos dice aquí algo, Apocalipsis, una información que no entendemos a qué viene y no nos encaja por ninguna parte. Una cosa nos lleva a la otra nos lleva a la otra. O sea, todo va tomando forma, todo se está complementando. Dice, y son 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Bien, 5 han caído, 7 reyes de 7 imperios. Toma la idea de los 7 imperios.
5 ya han caído, dice. ¿Cuáles serían estos? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Uno es, cuando Juan escribe esto, ¿cuál es el imperio que está todavía? Roma. Y, dice, y otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahí tenemos otra característica de lo que será el último imperio, este que todavía no ha venido, que va a tener el mismo espíritu de Roma, que va a tener esa forma simbólica de la mujer que se sienta sobre la capital de ese imperio. Y cuando venga dice que es necesario que dure breve tiempo. El imperio romano que Juan está escribiendo durante ese periodo, pues duró más de 300 años. Entonces, los 6 imperios que han ocurrido ya en la historia tuvieron una duración bastante larga cada uno de ellos. Roma el que más. Pero todos estuvieron ahí. Bueno, Egipto también estuvo ahí mucho tiempo, ¿no? Pero el último imperio va a tener una duración breve. Claro, porque según el relato del Apocalipsis estaríamos hablando que más o menos van a ser 7 años. El imperio de la bestia sobre la tierra va a ser un imperio corto por las circunstancias en las que se encuentra. Pueden ser 7 meses, hay 7 años y unos meses, estamos hablando de 7 años, que es los tiempos que baraja Apocalipsis de todo lo que va a representar este gobierno de Satanás sobre la tierra. Entonces Roma siempre nos está simbolizando ese espíritu de la bestia a través de los tiempos. Ahora el versículo 11 habla de la bestia. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bien. Ahora aquí habla el octavo. Algunos dirán, ahora ya me he perdido. ¿No habíamos siempre dicho que solo habría 7 imperios? ¿Cómo es que ahora de pronto nos habla del octavo? Bueno, el octavo no es un imperio más. Fíjate que solo hay 7 imperios. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? 7, no tiene 8. Tiene 7 cabezas. Y en las diferentes visiones, en Daniel, aquí en Apocalipsis, todo lo que nos habla de los imperios, incluso cuadrándolos con la historia y con lo que ha ocurrido, la visión de Nabucodonosor de su estatua, en fin, todo siempre nos lleva a la misma cifra. 6 imperios ya han pasado, nos falta el 7º. Aquí dice, habla de la bestia, no habla de un octavo imperio, una octava cabeza, no aparece ese concepto. Es la bestia que era y no es también el octavo. Dice, Satanás, su persona, la persona de la bestia es el octavo. Cuando ya comentamos la visión, ¿os acordáis que la cabeza del último imperio tenía 10 cuernos? Dice, y surgió un cuerno más pequeño que hizo caer a 3 de los cuernos que tenía. O sea, entendemos que el cuerno pequeño es la bestia, el anticristo. Hay 10 reinos que forman una alianza para gobernar el mundo, para un gobierno único mundial. Pero en medio de esa alianza surge el anticristo, una persona, porque allí el cuerno pequeño se habla así como una persona, surge con mucho poder, fuerza, y parece que ante la oposición de 3 de los 10 reinos, tiene el poder para derribar a esos 3 reinos, y se pone él. Por eso está hablando la bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7. Nota que dice, es de entre los 7. No es uno más de los 7, no, es de entre los 7. Como si fuera, por así decirlo, como si fuera la encarnación de los 7. O sea, la bestia es como el octavo, es como la suma de todos los otros 7. El último imperio único mundial será el 7º, y en ese imperio la bestia toma forma. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7.
Eso es la forma en la que viene ahí la oración, como lo dice, el versículo es clave para entender esto. Si no nos hablase en esos términos de los tiempos verbales, pues quizás sí tendríamos confusión en pensar, entonces habrá 8 imperios y... No, pero solo por lo que dice este versículo, y es el único que menciona lo del octavo, no podemos llegar a deducir que haya otro imperio más. Recuerda que ya dijimos que a través de los tiempos ha habido más imperios, pero no con las características de los 6 primeros. Reconocemos como imperios mundiales, o sea, imperios que controlaron prácticamente todo el mundo conocido en su época. El último de esos imperios fue Roma. Durante los siglos, hasta el tiempo que nos tocó vivir, han surgido imperios. Inglaterra ha sido un gran imperio, España ha sido un gran imperio, ha habido Portugal, bueno, en Europa muchos países conquistaron lugares, crearon imperio. Pero no era un imperio que controlara todo, no, a la vez que estaba el reino de España había otros reinos y no se sometieron todos a un solo reino. Había disputas, había guerras, pero nunca se consiguió llegar a un imperio, pese a que ha habido intentos, porque el más significativo fue Hitler. Su fin de llevar al mundo a una guerra, a la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, el fin de Hitler es conocido que era crear un imperio mundial, hacer surgir nuevamente Roma. Y otros personajes como Napoleón también fue manifiesto que su intención era hacer resurgir el espíritu de Roma y crear un imperio mundial. Ha habido intentos, pero no se han conseguido. Y correcto lo que Raquel dice, son más civilizaciones que imperios. Sí, evidentemente. El concepto de imperio, porque no mundial, o sea, pudiesen haber controlado grandes territorios, pero hablamos de imperios a esos poderes que controlaron todo el mundo. De ahí que hubo intentos de crear nuevamente un imperio, pero no era el tiempo. Dios no tenía el tiempo todavía para que eso ocurriese y de momento, fíjate, es muy curioso porque desde Roma hasta nuestros días, pues ¿cuánto tiempo ha pasado? 1700 años, por ahí más o menos, y no ha habido imperios en todo ese tiempo, pese a los intentos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene el día y la hora, Dios permitirá. Satanás lo intentó, pero no era el tiempo, Dios no lo permitió. Ahora sí será el tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo. Cuando habla de la bestia que era y no es también, esta forma de hablar en Apocalipsis, la podemos entender por la información que hemos ido teniendo. Esta forma de hablar de la bestia ya la habíamos visto en estudios anteriores. La bestia que era y no es también la que vendrá. O sea, porque la bestia también manifiesta esa falsa resurrección. Se nos habló de que tuvo una herida mortal, pero resucitó y ahora aparece con más poder nuevamente. O sea, es la encarnación de Satanás en la persona del anticristo. Todo eso ya habíamos hablado. De ahí estos juegos de palabras que usa Apocalipsis, y como hemos visto al principio del estudio, esto es para los que tienen sabiduría. Lo hemos leído en el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y como hemos leído en Daniel, los creyentes son los que tienen esta sabiduría porque tenemos el Espíritu Santo y podemos entender estas cosas. Es cierto que a través de los años, gran parte del libro de Apocalipsis ni siquiera los creyentes llegaban a entenderlo. Hoy en día comprendemos más Apocalipsis que nuestros antepasados de hace algunos siglos atrás, porque hemos visto el cumplimiento de muchas cosas y los tiempos nos han llevado a que podamos entender mucho más el mensaje de Apocalipsis. Pero aún nos sigue dando información el pasaje de todo esto que estamos hablando. En el versículo 12
Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bien, ahí otra vez lo que hemos mencionado antes, los 10 cuernos están en la 7ª cabeza de la bestia y representan que ese último imperio se caracteriza porque en el gobierno mundial están al frente 10 reinos, son 10 reyes. Siempre se ha especulado mucho en estos últimos años de si se formase un imperio mundial, un gobierno único mundial, ¿qué 10 naciones podrían ser las que formasen esa cabeza? ¿Qué naciones diríais vosotros? Si tuvieseis que hacer una lista mundial de quiénes estarían al frente de ese gobierno mundial, quiénes liderarían, ¿qué 10 naciones liderarían el gobierno único mundial? ¿Qué os parece? ¿Qué nombres de países se os vienen a la cabeza? Podemos pensar en los países más poderosos. De hecho, bueno, yo creo que ya sabéis que hoy en día hay diferentes tipos de alianzas de diferentes países. Se habla del G7, creo que es G7, también creo que hay un G de grupo. Hay uno que es un G, ¿hay G10 también? ¿Puede ser? No sé, ahora sé que hay un G7, eso sí que me suena, pero creo que hay más grupos de estos que reúnen a los países más poderosos. Ana Karina dice Rusia, China, Francia, Inglaterra. Bueno, se ha dejado Estados Unidos, Ana Karina, que es uno de los más poderosos. Ahí Carmen Reyes, Estados Unidos, Inglaterra, Roma, China, Unión Europea, URSS, USA. Sí, pero pensad ahora, Juan Bermudo dice Suiza, China, Rusia. Vaya, curioso que Juan mete a Suiza por ahí, entre los más poderosos. ¿Será porque piensa en poder económico? No sé. Militarmente Suiza no es que esté muy en la vanguardia, pero bueno, puede haber sorpresas. Porque fíjate que pensamos en los países más poderosos, pero ¿cómo casamos eso? ¿Cómo concebimos un gobierno único mundial en el que se pongan de acuerdo para gobernar el mundo países como Estados Unidos y Rusia, por ejemplo? Inglaterra, China. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con eso? ¿Cómo puede ser que se forme una coalición que incluya países tan distintos a la hora de gobernar, de enfocar las leyes, de tratar con las leyes que hay en China, por ejemplo, no tienen nada que ver con las leyes de Estados Unidos? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría cuajar 10 naciones que se pongan al frente y gobiernen? Juan dice lo de Suiza, lo digo porque allí han hecho cosas raras. Una buena explicación. Cosas raras. Juan se refiere porque en algún estudio habíamos hablado de la inauguración del túnel de San Gotardo, que fue un acto oficial del gobierno suizo, y que en ese acto oficial, si algo quedó claro, es que el satanismo, la brujería y todo eso es lo que es lo que mandaba ahí, porque todo el acto estaba lleno de simbología satánica, pero descaradamente, ¿eh? O sea, si no lo habéis visto, podéis buscar en YouTube el vídeo oficial de la inauguración del túnel de San Gotardo. Y ahí aparece, está todo representado con danzas, con bailes, y aparece Satanás por ahí bailando, un macho cabrío, aparece la figura de Jesucristo y cómo el macho cabrío la humilla, y bueno, todo
una simbología impresionante. Ahora no voy a repetir todo, hicimos ya un estudio un día y por eso Juan se acordó de eso. Belén dice, el Foro Monetario Mundial o Goro de Davos está conformado por los países más poderosos y mueven los hilos con la agenda al 2030. Bien, la verdad es que todavía, aunque fíjate que vivimos en un tiempo donde se habla del globalismo, de un gobierno único mundial, una economía mundial, cosas que hace pocos años atrás eran inconcebibles. O sea, estamos en un punto histórico donde lo de formar un gobierno único mundial ahora ya empieza a tener sentido. Hace pocos años no sabía cómo cogerse eso, o sea, era totalmente impracticable, inconcebible. Sobre el terreno no se sabía por dónde iba a tirar el tema. Ahora bien, vivimos en un tiempo en el que sin duda el mundo se ha transformado y conforme avanzamos, las diferentes crisis a las que se enfrenta la humanidad hacen que se piense más en estar unidos. El COVID-19 ha hecho que el mundo mire el futuro y la realidad con otra perspectiva. Hasta el COVID-19 la humanidad se sentía muy segura. Es como que lo tenemos todo bajo control. Hay amenazas de enfermedades, amenazas de pandemias hace ya años. Yo me acuerdo haber dado estudios hace más de 20 años en los que advertíamos cuidado porque vendrán pandemias, y pandemias muy graves. Y han venido, las amenazas estaban ahí, y pese a que las organizaciones de salud oficiales y eso decían que vendrían, la cosa no era dudar, ¿vendrá o no vendrá? No. O sea, la cosa era cuándo vendrán, porque venir vendrán, eso estaba claro. Pero la sociedad vivíamos como muy tranquilos, está todo bajo control. Pero de pronto el COVID-19 ha demostrado que no está bajo control, que la humanidad es vulnerable, porque el COVID-19 no ha sido muy grave. No ha sido una crisis humanitaria, ha sido una crisis sanitaria porque los sistemas sanitarios de todos nuestros países no estaban preparados para hacer frente a la magnitud de que tantas personas a la vez enfermen y muchos tengan que entrar en las UCIs, etc. Pero la mortandad que ha causado el COVID, bueno, siempre hemos dicho, no estamos tratando de ser frívolos y menospreciar, porque yo siempre dije, una muerte me merece toda la atención y todo el respeto, una sola muerte, porque es una vida. Entonces, hablar de cuántos muertos y eso a veces puede resultar así como frívolo y no es mi intención, pero cuando en este mundo cada año mueren millones y millones de personas por diferentes motivos, hablar de que el COVID-19 en un año haya causado 3 millones y pico de muertos en el mundo, pues dices, bueno, pues no es una de las causas principales de muerte en el mundo, claro. Pero el COVID nos ha mostrado que somos vulnerables. Porque igual que el COVID ha llegado y nos desbordó, la amenaza de nuevas pandemias, pero mucho más graves que el COVID, siguen estando latentes. Entonces, ante estas amenazas, el mundo se plantea soluciones. ¿Qué podemos hacer? Las crisis económicas, salíamos de una crisis, nos metemos en otra, el COVID ha tenido que ver también con los años que vengan de crisis económica, ahora parece que vamos respirando, hay temor, porque el mundo no puede dejar de mirar a países como la India, que nuevas cepas del COVID-19 están causando más muertes de lo que hasta ahora ocurría. Hay preocupación, hay temor. Pero una de las peores amenazas que van tendiendo sus sombras sobre la humanidad es el cambio climático y las consecuencias que va a traer sobre nosotros. Piensa que
todos los días, lo que pasa que nos acostumbramos a escuchar noticias. Pero todos los días, cuando yo hago un repaso de la prensa, todos los días hay noticias que hablan de las consecuencias del cambio climático. Ayer estaba leyendo en la prensa nuevamente la rapidez con la que los glaciales del mundo se están derritiendo. Es alarmante, muy preocupante. Los glaciales se derriten, pero países como Groenlandia están perdiendo cantidad de hielo impresionante. La Antártida está perdiendo tanto hielo que se está haciendo líquido, se está derritiendo de una forma alarmante. Las previsiones que los expertos habían hecho hace 10 años no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Las predicciones de los expertos de hace 10 años, lo que está pasando hoy lo situaban en el 2050, por ahí. Pero no, es que todo se está acelerando de una forma vertiginosa. Y nadie puede prever lo que nos espera en los próximos años. Ya no estamos hablando de décadas, no, hablamos de próximos años. Ahora, claro, también pasa, me acuerdo de cuando Al Gore, uno que había sido ahora no me sale el nombre, los Estados Unidos, había sido uno de estos que están en el gobierno, los Estados Unidos, se volcó en hablar sobre el cambio climático y había un documental por ahí que había hecho Al Gore y claro, estamos hablando de esto pues hace 20 y tantos años, creo, por ahí. Y tantos años oyendo hablar de lo mismo también hace que, bueno, tampoco es tan grave lo que está pasando. Los veranos son un poco más cálidos, el clima está raro, nos llegan mucho más borrascas de estas que ya nos acostumbramos, que se llaman ciclogénesis explosiva. Los huracanes ya parece que no están tan concentrados ahí en la zona del Caribe, ahora resulta que se meten por el Atlántico y nos dan coletazos también en Europa. Pero bueno, tampoco es tan grave. No le damos importancia, pero es que todo es como que está pendiendo de un hilo. Y cuando el hilo se rompa, ya verás lo que pasará. Vicepresidente Al Gore, cuando se rompa, ya verás lo que pasará. Ahora, estos días, con esas observaciones, se han hecho mediciones, se ha visto eso, que la Antártida está perdiendo mucho hielo, se está derritiendo, los glaciales del mundo se están derritiendo, Groenlandia se está derritiendo, y entonces los expertos han vuelto a lanzar las advertencias de que la corriente del Golfo pende de un hilo. Porque la llegada de toneladas y toneladas de agua dulce al océano, sin duda, puede provocar, pero casi con toda seguridad, los expertos por lo menos dicen así, puede provocar que la corriente del Golfo se detenga. En la historia no sería la primera vez que ocurre eso. Y si eso ocurre, resulta que todo el norte del planeta Tierra entraríamos en una era glacial. Se congelaría toda Europa. Eso ya ocurrió. Hay evidencias de un cambio en el clima radical, porque se han encontrado fósiles, se han encontrado mamuts congelados que aún tenían la hierba verde en sus estómagos, se la acababan de comer. O sea, no fue una muerte lenta, que se congelaron lentamente. Algo ocurrió rápido, que en cuestión de muy poco tiempo el mundo se sumió en un frío glacial. Entonces, no sabemos lo que viene, pero lo que tú escuchas, los expertos no están realmente dándonos unos mensajes muy tranquilizadores. El problema es que la humanidad y sobre todo los gobiernos, bueno, hace pocos días decíamos que el gobierno aquí en España habían llegado a un acuerdo de que para el año 2040 ya no haya vehículos de gasolina ni de diésel en España. Que todo sea eléctrico, que todo sean energías así limpias. En el 2040. Pero es que se están tomando tarde esas medidas.
porque según los científicos que tratan con todos estos temas, el punto del no retorno ya lo hemos pasado. O sea, aunque ahora quisiéramos tomar medidas, ahora ya está todo, ya se lanzó, ahora ya estamos a la expectativa de a ver qué pasa inminentemente, a ver qué ocurre en el mundo. El mundo va a sufrir cambios. Ha habido diferentes poderes que han tratado de mover ficha. El COVID-19 ha frenado un poco esto, porque veníamos hablando de hace un año atrás que el Papa Francisco estaba actuando, estaba haciendo cosas, utilizando el problema del clima como una bandera para unir poderes. Había llegado a un acuerdo con el gran imán al reunirse con él en los Emiratos Árabes, y había llegado a un acuerdo con el gran imán que tenían que haber hecho unas declaraciones públicas en mayo de este año pasado, pero como estábamos en plena pandemia, esas declaraciones, esos anuncios conjuntos se han ido retrasando, han ido cambiando el calendario, y ahora mismo yo estoy un poco perdido, no sé si volvieron a poner fecha, pero se quedó todo como en stand-by, está todo ahí parado. Muy curioso que el catolicismo romano y el islam hayan llegado a acuerdos para anunciar al mundo. Sin duda, Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el Vaticano y Francisco al frente, pues ha impulsado una nueva era en cuanto a lo que se conoce como el ecumenismo, la unión de las grandes religiones. Si se unen las grandes religiones, estamos hablando de tremendos poderes que tienen una influencia muy grande sobre los gobiernos del mundo. Entonces, sabemos que van a ocurrir cosas. No estamos profetizando, estamos siendo coherentes con la observación y la información que tenemos. Cuando el gobierno único mundial, formado por 10 reyes, 10 naciones, esto tome forma, sin duda, yo creo que tienen que haber desencadenantes para llegar a ese punto, porque ahora se habla de un gobierno mundial, se habla de una economía mundial, se habla de unir fuerzas para combatir los males que amenazan la humanidad. Se habla de ese punto, pero para llegar a ese punto tienen que pasar cosas, tienen que ocurrir todavía algunas cosas. Y estos desencadenantes, estas situaciones que nos pueden golpear, sin duda, pueden hacer que el panorama mundial cambie de la noche a la mañana. Hemos hablado de países muy poderosos, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de países muy poderosos pensando en la economía, pensando en los ejércitos que disponen, pensando en los países que son potencias nucleares. No me he preocupado en contar, pero ¿cuántos países son potencias nucleares en el mundo? Claro, Estados Unidos y Rusia, India, Pakistán, Francia y... bueno, ahí no son muchos, no sé si sumando todos serán 10 países, no sé, por ahí. Podemos ir pensando así, pero es que lo que ocurra puede alterar esa previsión, porque fíjate que ahora mismo China siempre fue un país poderoso, sin duda. ¿Por qué? Porque son muchos chinos. Estamos hablando de un país con 1.500 millones de personas. Eso es mucha gente. No sé si será verdad eso que decían, que si todos los chinos saltasen a la vez, provocarían el terremoto más grande de la historia. No sé si será verdad o no, pero 1.500 millones de chinos son muchos chinos, muchas personas. Un país muy grande. La India también es más de 1.000 millones de personas. Pero bueno, ahí estaba China. Hace falta más que mucha gente
en el siglo XXI para tener poder. Pero en las últimas décadas China se ha convertido en un país muy poderoso, no solo porque sean muchos habitantes en China, sino porque se ha convertido en una potencia militar, ha desarrollado su programa militar también en secreto. En los últimos años hemos visto que tienen un programa espacial, han ido hasta la Luna, han enviado naves, artefactos a la Luna. Económicamente ahora mismo es seguramente la potencia más poderosa. Se ha atrevido a hacer guerra contra Estados Unidos y contra Europa y otros países a nivel económico. Tiene mucho poderío económico China actualmente. Y bueno, pero las economías de un día para otro se pueden hundir. La historia nos ha enseñado que eso es así. No digo que China se vaya a hundir, digo que los países que ahora son poderosos mañana quizás ya no lo sean tanto. Y recuerda, los problemas que puedan venir derivados del clima pueden hacer que países muy poderosos en cuestión de meses ya no lo sean tanto. Puede ocurrir algo en un país que haga que su situación cambie de la noche a la mañana. ¿Os acordáis todos de lo que pasó con las Torres Gemelas, no? Los atentados del 11 de septiembre. Fueron unos atentados sobre territorio norteamericano. El número de víctimas directas por los atentados, creo que la cifra estaba por alrededor de 4.000 personas. Y lo que pasó a continuación de esos atentados alteró la vida no solo de los ciudadanos de Estados Unidos, prácticamente de Estados Unidos, de toda América, de Europa, porque las consecuencias de lo que ocurrió en territorio norteamericano afectaron a muchísimos. Económicamente, se suspendieron en las siguientes semanas, meses, no recuerdo cuánto duró, se suspendieron vuelos. A partir de lo que ocurrió ahí, las normativas de seguridad a la hora de volar cambiaron totalmente. Ahora si ya vas a volar ya encuentras normal que no puedas subir con líquidos a un avión. Pero todo eso viene del 11 de septiembre, de los atentados. Esos atentados alteraron el mundo. Y estamos hablando de unos atentados. O sea, no fue tan grave como podía haber sido. Mira, hoy en día una bomba atómica, una bomba nuclear se puede llevar en un maletín. ¿Te imaginas que algún grupo terrorista, que las amenazas están ahí? Todos hemos visto series o películas de estas, ¿no? Que de pronto hay una amenaza nuclear. ¿Crees que si estos grupos terroristas como los que provocaron los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre, crees que si pudiesen hacer detonar una bomba nuclear en uno de estos países no lo harían? Ahora imagínate si los atentados del 11S causaron tantos cambios y alteraron tantas cosas, imagínate lo que sería que un país sufriese un atentado con una bomba nuclear. Pero ahora imagínate que el cambio climático golpea a un país, pasan cosas, catástrofes naturales, o un meteorito. Estamos escuchando los últimos años de las amenazas, de vez en cuando escuchamos, el próximo día tal del mes tal, pasa un meteorito rozando la Tierra. Pasa un meteorito de los potencialmente peligrosos que la NASA tiene registrados. ¿Qué pasaría si un meteorito golpea un país de los que ahora son muy poderosos? Seguramente habrás visto alguna de estas películas que se ambientan en las catástrofes naturales y que de pronto el planeta, no sé qué película era, había por ahí una película, no sé si era El día de mañana o algo así, que el mundo se ve sumido otra vez como en una especie de era glacial, el hemisferio norte se congela, creo que a consecuencia de eso, de alteraciones en la corriente del Golfo, todo ocurre así muy rápidamente, y de pronto las superpotencias del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de eso, pues tienen que ser acogidas, recibidas para intentar sobrevivir
por los países pobres, los que eran los países de África y de países así de este tipo. El mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Sabemos que las amenazas son muy serias. No nos olvidemos que hay un espíritu de ir contra el cristianismo, contra las cosas de Dios, que está infiltrado también en muchos países. Estoy hablando de lo que se denomina extremismo islámico, la Guerra Santa, la Yihad Islámica, el ISIS, no voy a mencionar todos estos grupos terroristas. Detrás del 11S estaba Al-Qaeda, está el Estado Islámico. Bueno, no voy a mencionar todos, pero hay serias amenazas terroristas que están siempre ahí, como a la espera, acechando la oportunidad. Están ahí todo. Llevamos aquí en España un par de días con la frontera con Marruecos. Ya sabéis que España es una península que compartimos con Portugal. Está el estrecho de Gibraltar, que es lo que separa Europa de África. Y al otro lado del estrecho, España tiene un pedazo de territorio, 2 ciudades, Ceuta y Melilla. Y claro, eso ya es territorio español y por lo tanto eso es territorio europeo. Entonces, estos días ha habido una especie de tensión entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España. El desencadenante, porque esa tensión ya viene ahí desde hace tiempo, hay una cierta tensión. Hace unos años Marruecos ocupó un peñón, que es un peñón, que se llama Perejil. No es ni una isla, es un peñón que está ahí en el mar, muy pequeño, y la ocuparon porque ese peñón pertenece a España. Fue algo como simbólico. Llegó ahí una lancha de estas de asalto de Marruecos y ocuparon el peñón. Esto lo ocupamos, es nuestro. Y España tuvo que intervenir. Enviaron algunas lanchas con soldados españoles para recuperar el peñón. Parecen tonterías, como peleas de colegio, pero cuidado porque es serio, porque son 2 países que están ahí con una cierta tensión. Ahora, lo que ha desencadenado esta nueva ola de tensión es porque España acogió al líder del Sáhara, el Frente Polisario creo que se llama, y acogió. Y claro, para Marruecos este es un enemigo, porque Marruecos ocupó el Sáhara después de que España lo dejara, porque el Sáhara España estuvo ocupando el Sáhara durante tiempo, y cuando España se desentendió, Marruecos lo ocupó. Y los que han hecho frente defendiendo el Sáhara, su libertad, su independencia, etcétera, son enemigos de Marruecos. Entonces Marruecos ha entendido que ha sido una ofensa el hecho de que España acogiese al líder de este Frente Polisario del Sáhara. Y entonces, ¿qué ha hecho Marruecos? Ha quitado los controles de las fronteras. O sea, ha abierto sus puertas y ha dicho: todos los que querráis entrar a España y por lo tanto a Europa, adelante, nosotros no vamos a poner problemas. Y la frontera española con Marruecos se ha visto desbordada. Creo que son más de 8.000 personas las que han saltado las vallas o han llegado nadando a España desde Marruecos. Tal como llegan las autoridades de la policía, el ejército, los devuelven para atrás. De todos esos 8.000 y pico que entraron, creo que hoy leí en las noticias que ya han expulsado a 5.000. Pero hay una tensión entre estos 2 países. Nos parece como muy improbable que pudiésemos llegar a una guerra, Marruecos con España. España en este caso no está sola, la Unión Europea está detrás, porque la frontera Marruecos-España no es solo Marruecos-España, es Marruecos-Europa, porque estos que vienen con intenciones de establecerse aquí, trabajar y todo, entran por España, pero después se van a ir para todos los demás países de Europa. Siempre estamos en esa especie de clima de tensión.
Acuérdate que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. La situación está siempre así como, no hombre, hoy estamos en el siglo XXI. Guerras hay en el mundo, lo que pasa es que las guerras hoy en día se libran de otra forma, se libran por internet, se libran con prohibiciones, con boicots económicos en el comercio, a productos que tú enviabas, ahora ya no te dejo que los envíes, y esas guerras existen, pero de ahí se puede pasar a un conflicto armado, que los hay en el mundo, sigue habiendo guerras en el mundo, solo que nos suenan más como a rumores de guerras, no son como en la antigüedad guerras que se llamaban por su nombre, hoy en día están ahí todos como un poco más camuflados. ¿Qué 10 reinos podrían formar ese gobierno único mundial? Mira, precisamente el gobierno de España ha dicho que han querido quitar fuego a todo lo que está pasando y, como dice ahí Belén, el gobierno de España no para de enviar millones a Marruecos para que controle las fronteras. Bueno, no me meto en política, aunque como ciudadano me suena un poco raro, y por qué Marruecos no se hace cargo de eso, y tiene que ser España la que envíe millones. Hoy han decidido enviarles 30 millones más. O sea, en medio de la provocación y todo, España quiere calmar los ánimos enviando más millones, 30 millones de euros para que Marruecos controle sus fronteras. Bueno, no me meto, ya se apañarán los políticos, ya sabrán lo que hacen, ¿no? Pero lo que ha dicho el gobierno español es que, sin duda, es necesario que el problema con el Sáhara se arregle, y para eso que medie la Organización Mundial, no, la ONU, las Naciones Unidas, que se metan en el tema. Un día podemos hablar de las Naciones Unidas. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de que no volviese a ocurrir eso, que no volviese a ocurrir una guerra de esas dimensiones en este mundo. De momento no ha vuelto a haber una guerra, aunque hemos estado muy cerca, pero sería interesante también pensar qué papel jugarán las Naciones Unidas en todo esto que está por venir, en el gobierno único mundial. Porque no te olvides que las Naciones Unidas son las naciones que ya existen, simplemente que hay un presidente que cambia cada no sé cuántos años, pero los que se reúnen ahí a discutir son las naciones que hay en el mundo. Hay acuerdos, hay tratados, a veces en esos acuerdos y tratados se crea un ejército único, que son los cascos azules, etcétera, etcétera. Todo es muy complejo, pero también no te olvides de lo que dijimos, que uno, sin duda, que puede ser de los desencadenantes finales para que el gobierno único mundial se forme, es el arrebatamiento de la Iglesia. La desaparición de millones de personas en el mundo va a provocar un caos mundial absoluto. O sea, va a ser algo sin precedentes. Cuando millones y millones de cristianos desaparezcan así de golpe en el mundo, esto va a poner al mundo en situación crítica. Van a ocurrir todo tipo de reacciones. Sin duda va a haber saqueos, los ejércitos se van a ver desbordados, en fin, van a pasar de todo. La cosa es que, bueno, aquí la Biblia nos informa, vuelvo aquí a Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, 10 reinos y la bestia. La bestia es el octavo, o sea, es el que le da forma a todo lo demás, es quien manda. ¿Por qué dice el octavo? Porque quiero que notes que hay 10 reyes y la bestia está ahí. O sea, la bestia en sí mismo no representa un reino. Se habla de la bestia
en singular. O sea, es una persona, no tiene que estar respaldada por un gobierno, es una persona que de pronto va a demostrar, como hemos dicho cuando se describió sus características, va a demostrar una gran elocuencia, va a engañar al mundo con el poder de su palabra, va a tener esa capacidad de hablar y seducir a las multitudes, al mundo entero, y va a hacer demostraciones de poder, prodigios y señales. O sea, cosas que a la humanidad del siglo XXI le sorprendan realmente. Tiene que ofrecer al mundo algo que el mundo no pueda encontrar a través de la tecnología, de la medicina, de las ciencias. O sea, la bestia va a venir con la solución, entiéndase, falsa solución. Se va a mostrar al mundo con la solución a los problemas del mundo, que van a ser muchos en estos años próximos que van a ir viniendo. Entonces la bestia se pone al frente de los 10 reinos. Estos 10 reinos dice que tendrán poder sobre una hora. Esto es, el lenguaje profético es un espacio breve de tiempo. Se refiere a pocos años. Antes lo dijimos, seguramente serán 7 años. Es lo que aquí en Apocalipsis se nos está sugiriendo que esto pueda ser. Y me voy a ir otra vez al libro de Daniel, al capítulo 2, para recordar algo que creo que ya habíamos visto, pero hablando de lo que ahora estamos comentando, en carta que volvamos a recordarlo. Daniel capítulo 2, versículo 34. En esa visión que se habla del último imperio, dice allí en Daniel 2, 34, estabas mirando hasta que una piedra cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La piedra cortada no con mano está hablando de Jesucristo, que destruirá ese último imperio, ese imperio representado por los pies, mezcla de hierro y de barro cocido. Los 2 pies tienen 10 dedos, todo tiene un significado en esta visión de una estatua. En el versículo 41 al 44, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea, es un imperio, será un imperio que se caracteriza porque no es un imperio unido. No, hay divisiones. Esa idea de lo que antes yo os decía que ya habíamos visto, más adelante Daniel da más información, pero ahora no me voy a detener para no perder el tiempo, que el cuerno pequeño derribó 3 cuernos, está manifestando guerras internas dentro de ese gobierno. O sea, no es un gobierno que viene así plácidamente, no es que de pronto el mundo, todos los habitantes del mundo acceden al gobierno, las naciones se ponen de acuerdo, quedan para tomarse unas copas y tan amigos firman los tratados. No, no, estamos hablando por eso habla de 10 reinos, de alguna forma se imponen por la fuerza. Y aún dentro hay conspiraciones para ver quién manda. Al final la bestia va a ser quien manda, es quien tiene el poder. Satanás le ha permitido eso. Pero aquí en la descripción se habla de esa división, de esa falta de una unidad completa, así como Roma, que representa el hierro, manifestó una gran unidad. El Imperio Romano fue fuerte. El César mandaba, las legiones le obedecían y al final en los últimos años sí que se fractura, pero en el poderío del Imperio Romano era el hierro. Pero en la parte final tiene algo de la fuerza del hierro, pero también tiene algo del barro cocido, frágil. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Los dedos, 10 dedos, 10 reinos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Eso lo entendemos hoy en día. Yo entiendo que, yo que sé, como antes sugeríamos, países como Estados Unidos, bajo una crisis mundial grave, pueda unirse a Rusia. Entendemos que eso podría ser posible bajo unas circunstancias que reclamen que eso ocurra. Pero no se van a mezclar, eso lo tenemos claro. O sea, habrá alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Fíjate qué detalles más interesantes nos da la Biblia, y con tantos siglos de antigüedad, en algo que hoy en día lo entendemos perfectamente. Yo puedo entender que China, bajo unas circunstancias especiales en el mundo, se una a la Unión Europea con un propósito de buscar soluciones a unos problemas, pero no se van a mezclar. China es China, la Unión Europea es la Unión Europea. La Unión Europea ya es la demostración de algo que era inconcebible años atrás. Estamos hablando de Europa con la identidad de 20 y tantos países, pero unidos. O sea, lo que pasa dentro de la Unión Europea nos afecta a todos. Hay un banco europeo, hay un gobierno europeo, aunque seguimos gobernando en todos nuestros países. Pero de pronto si España está incumpliendo no sé qué, desde Europa nos sancionan. Nos ponen supervisores, nos exigen que cumplamos con esto, con aquello. O sea, hemos llegado a una unión donde solo tenemos una moneda única. Esto hace 30 años, si nos lo dicen, no nos lo creemos. ¿Cómo que vamos a dejar de tener pesetas? ¿Cómo que en Francia ya no habrá más francos? ¿Cómo que en Alemania ya no va a haber más marcos? No lo hubiésemos creído. Pues ya estamos acostumbrados. Al principio nos sonaba muy raro eso de los euros. ¿Cuánto cuesta esto? 20 euros. Claro, toda la vida diciendo pesetas. Y en los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la piedra cortada no con mano de hombre que desmenuza el reino del anticristo en esta tierra. Y ahí está el espíritu de Roma. El hierro era Roma, pero en este último tiempo es hierro mezclado con barro, y lo entendemos. Un imperio en el siglo XXI como el de Roma no encaja por ninguna parte. Que un país someta a todos los otros. Ahora, qué bien lo describe ahí. No, es que no será así. Será el espíritu de Roma, pero a través de alianzas con otros países. 10 reinos que se hacen alianzas, pero no se casan. No nos engañemos, la Biblia nos da esos detalles. Van a estar ahí, controlados por Satanás, a las órdenes del anticristo, que es quien va a demostrar que tiene ese poder. Hermanos, lo vamos a dejar aquí, porque todavía quedan muchas cosas que ver en este pasaje de Apocalipsis 17, en la parte final que queda del versículo 13 al 18, seguramente el próximo día ya terminemos este capítulo 17, así que lo vamos a dejar todo ya para el próximo día que volvamos a estudiar Apocalipsis. El Señor nos revela cosas que sus hijos necesitamos saber, y todo esto nos tiene que servir para vivir alerta, expectantes, como la Escritura nos hace un llamado a velar, a estar con las lámparas encendidas, a vivir con la expectativa de que todo esto está a las puertas. La higuera ya brotó y sabemos que el verano está cerca. Estas señales ya nos están diciendo que todo esto va a ocurrir pronto. Y si el arrebatamiento, como creemos, ocurre justo antes de lo peor de todo esto,
podría ser en cualquier momento. ¿Estás preparado, hermano? ¿Preparado, listo, para que el Señor nos pueda llevar esta noche, mañana, la semana que viene? ¿Estamos listos, queridos? Bueno, como dice ahí al final del libro de Apocalipsis, amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. Queridos hermanos, nos despedimos. Mañana será jueves y si Dios nos lo permite y no nos llevó esta noche, pues mañana a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Os amo con el amor del Señor y espero que mañana nos podamos volver a ver. Recibid mi más cariñoso abrazo y hasta mañana si Dios quiere.